Muy buenos días, mis hermanos, en este día. Oramos, gracias Señor porque tú eres bueno, nos ha concedido un día más. Gracias porque hemos estado en tu presencia y seguiremos en tu presencia, porque es en tu presencia que hay plenitud de gozo, hay plenitud de seguridad, hay plenitud de confianza, de fe y de esperanza. Permítenos estar bajo la sombra de tu abrigo, porque ahí estamos seguros. Gracias en Cristo Jesús. Amén. Continuaremos con lo que iniciamos ayer. Estuvimos leyendo en Santiago capítulo 5, el versículo 7, donde dice: por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Amén. Dijimos ayer que la paciencia está relacionada o conectada al sufrimiento, al padecimiento, y esto es difícil de entender, porque sobre todo el que es cristiano muchas veces entiende que por el simple hecho de ser cristiano no le toca, pero no es así. Nosotros, mientras estemos en el mundo, aquí vamos a sufrir y vamos a pasar justamente lo que pasa a todo el mundo, porque estamos aquí. Es decir, podemos pasar por lo que pasa todo el mundo. Ahora, nosotros tenemos una esperanza que trasciende el pensamiento humano. Nosotros esperamos en el Señor, y por eso el verso dice tener paciencia hasta la venida del Señor. ¿Por qué? Porque el Señor viene, y el Señor viene no es a recoger la creación. No, el Señor viene a buscar sus hijos, los que han creído en Él. Entonces me gusta el ejemplo que pone el escritor, inspirado por el Espíritu Santo. Y él dice: mira cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y tardía. Mire, nosotros los que tuvimos el privilegio de nacer en el campo y de trabajar y pasar por ese proceso de labradores, lo conocemos a fondo porque lo vivimos. Déjeme explicar. Por ejemplo, para sembrar maíz, que el maíz pertenece a uno de los frutos denominados ciclo corto, es decir, 3 meses, había que tumbar el monte, como decíamos, porque habían árboles grandes que había que cortarlo con una hacha. En ese tiempo era permitido, y pequeños también, que era con el colín. Pero después de cortado el tronco, había que arrancarlo con pico, con pala. Entonces, luego que se hacía todo eso y se tumbaba, esperábamos que se secara, se le daba candela, y los restos que quedaban de basura y de todo lo que sobraba se recogía, se apilaba, se quemaban aparte, se limpiaba la tierra. Pero había que arar la tierra. Habían 2 maneras de arar. Una era con los bueyes y la otra era con pico. O sea, no era fácil. Y se araba la tierra y luego se desbarataba con el machete, con la mano, se suavizaba, y ahí esperábamos lo que dice el escritor, la lluvia temprana. Esa lluvia temprana era necesaria porque no se podía sembrar hasta que no lloviera. Entonces, a veces en el proceso de esperar que lloviera, porque no acontece cuando uno quiere, sino cuando Dios quiere, llovía, y entonces al otro día estábamos sembrando. Ahí había que sembrar el terreno, pero ahí no terminaba. Con paciencia había que esperar que naciera,
empezara a crecer la mata, pero junto con la mata de maíz también estaba la maleza, la semilla, que mágicamente cuando se quemaba la tierra, las semillas de la hierba mala no se quemaban y nacían con más fuerza, o sea, nacían juntas con el fruto, con el maíz, pero nacía más hierba mala que maíz. Había que trabajarla por lo menos 3, quizás 4 veces antes de que el maíz empezara a echar la mazorca que crecía. Y cuando echaba la mazorca, que sale la mazorca, hay que esperar que se llene. Hay varias maneras de comer el maíz: hervido cuando está nueva, reciente; asado cuando ya está un poco más cerca de estar, ¿verdad? Y luego cuando se secaba, que entonces se guayaba y se comía de diferentes maneras. Una cosa era producir para vender y otra cosa era producir para consumir. El que producía para vender, bueno, no tenía tanta prisa, sí tenía, pero no tanta como el que nosotros que producíamos para comer. Entonces ahí venía la paciencia, pero aquí era el sufrimiento lo que había que pasar para llegar ahí. Y parece que Dios, conociendo nuestra naturaleza, sabe que la única manera de nosotros entender algunas cosas es cuando estamos pasando por el proceso. Es decir, la mejor manera de apreciar un vaso de agua es cuando usted tiene una sed enorme, sed, y sabemos lo que hemos trabajado, lo que era tener sed a las 3 de la tarde o a las 4 con el sol en la espalda por todos los lados. Y cuando usted paraba de trabajar para subir o para buscar el galón de agua que estaba debajo de la mata en la sombra para que no se calentara tanto. Lo que uno apreciaba cuando llegaba el que iba, cuando mandaban la comida al conuco donde se trabajaba. O sea, entender lo que es apreciar. Y Dios sabe que la mejor manera de apreciar las cosas, de valorar las cosas, de darle sentido a las cosas, es cuando pasamos por un sufrimiento. Entonces, aquí vemos el verso: por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Hasta la venida del Señor. Es decir, más que cualquier otra cosa, la esperanza nuestra y la paciencia nuestra en medio de las tribulaciones y de lo que estamos pasando es enfocado en que el Señor va a venir y va a terminar con esto. Entonces, eso es nosotros los que somos hijos de Dios. Pero el que todavía es creación de Dios y no es hijo de Dios, tome esto en serio. Porque muchas veces nosotros sí escuchamos y sí sabemos y sí pensamos que creemos en Dios, pero no estamos dispuestos a entregar la vida al Señor y a depender de Dios. Y Dios quiere que nosotros dependamos de Él ahora en el momento difícil, porque en el fácil, si usted lo tiene todo, usted no necesita nada. Usted sabe lo que es necesitar algo. Cuando usted va a buscar lo que lo necesita con urgencia y no está ahí, entonces usted se da cuenta. Es así, realmente es así. Por eso Dios quiere que nosotros en este tiempo, más que cualquier otra cosa, los que no han creído en el Señor, Dios le está dando la oportunidad. Esta es la oportunidad que Dios te ha dado para que tú arregles tus asuntos con Dios. Y los que creyeron una vez y se apartaron, este es tu tiempo de volver al camino del Señor. El Señor te está diciendo: ven, no importa lo que tú hayas hecho, no importa lo que haya pasado, no te voy a pedir cuenta de nada. Entrega tu vida al Señor. Dios te bendiga y reflexiona sobre esto. Y continuamos mañana. Dios me le bendiga mucho en este día. Bye bye.